Buen día a todos. A continuación presentaremos el tema Partidos políticos en México, equipo 12. México y su régimen político. La forma de organización política de México es una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Los partidos políticos nacionales son aquellos que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral. Tienen derecho de participar en elecciones federales de presidente de la República, senadores y diputados, así como locales, gobernador, diputados y ayuntamientos. El INE organiza los procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos electorales. Los partidos políticos nacionales, para conservar su registro, tienen la obligación de mantener el número de militantes requeridos en la normatividad vigente, es decir, 3,000 en al menos 20 entidades federativas o bien 300 en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. También el equivalente al 0.26% del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal inmediata anterior. Ahora hablemos de los partidos políticos nacionales en México. En enero de 1939, motivado por los acontecimientos políticos de los años 30 y aunado el establecimiento del Partido Nacional Revolucionario, ahora el PRI, como único partido en el país, Manuel Gómez Morín, junto con un grupo de coetáneos, funda el Partido Acción Nacional. Gómez Morín consideraba que lo más urgente era crear conciencia ciudadana para que los mexicanos se percataran de los problemas que tenía el país y despertar en ellos el deseo de participar en la solución. Desde su origen, el Partido Acción Nacional reconoció e hizo el fundamento de su acción y el fin de sus esfuerzos la promoción, salvaguarda y la plena realización de la persona humana. El reconocimiento teórico y práctico de la superioridad de la persona humana implica que es el centro y la razón de ser, es decir, el sujeto, principio y fin de la vida social y política. Se busca el bien común de todos y para todos, por ello no promueve la ventaja de un grupo o clase alguna. El Partido Acción Nacional es uno de los partidos con más presencia en el país. Como podemos apreciar en la imagen, cuenta con presencia en la mayoría de estados del mismo. Hasta el año 2020, contaba con 252.140 militantes a nivel nacional. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, tuvo su origen después de la Revolución Mexicana, dado que ésta dejó un semblante de pobreza generalizada en el país. Al concluir la época armada de la Revolución Mexicana, surgió como triunfador el Grupo Sonora, que era compuesto por generales revolucionarios de este estado. Entre ellos estaban Álvaro Obregón, Benjamín Gil, Plutarco Elías Calles y algunos civiles como Adolfo de la Huerta y Gilberto Valenzuela, entre otros. Sin embargo, a pesar de que todos eran del mismo bando, esto no les garantizó que el grupo se mantuviera unido, pues las rebeliones militares llevaron al país al borde de una nueva guerra civil. Tras la muerte trágica del revolucionario Álvaro Obregón, se dio la oportunidad de encontrar una solución política que le permitiera la transmisión del poder de manera pacífica. La figura del general Plutarco Elías Calles y su política de unidad sirvieron para la creación de un partido político que permitiera al juego de la sucesión entrar de manera definitiva al orden electoral. El Partido Revolucionario Institucional fue fundado el 4 de marzo de 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR). En 1938 fue renombrado como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 adoptó su nombre actual. Este partido fue el partido gobernante en México durante 70 años consecutivos desde 1930 hasta el 2000. Sus ideologías. En sus primeras etapas del PRI, más exactamente cuando era el PNR y el PRM, mostró una ideología nacionalista que reflejaba la expropiación petrolera, la formación de una industria eléctrica nacional y la expansión de las empresas del Estado, y también la creación de sistemas de salud y de alimentación. A continuación se muestra cómo están distribuidas sus fuerzas y la presencia que tiene este partido político en México, y se puede ver el contraste del año 2012 al año 2018. En el año 2018 el PRI sufrió una derrota muy grande y se podría decir que la peor en toda su historia. Al igual que en 2006 cayó a tercer lugar, pero con las bancadas parlamentarias más pequeñas que jamás haya tenido. El PRI perdió la capacidad para vetar por sí mismo cambios a la Constitución, posición que había mantenido hasta el 2018 sin interrupción. Pero se puede decir que su mayor amenaza la enfrenta
en la disputa por el poder político local, porque a diferencia del PAN, Morena sí ha tenido la capacidad de arrebatarle al PRI control sobre los gobiernos estatales. Y viendo a futuro sobre las elecciones del 2022 y el 2023, el PRI enfrenta un panorama poco alentador, ya que a juzgar por los resultados del 2021 podría perder Oaxaca e Hidalgo en 2022. La única forma en la que podría meterse en la pelea sería haciendo coalición con el PAN y el PRD. Partido de la Revolución Democrática. El PRD nace el 26 de mayo de 1989 como una coalición de diversas fuerzas sociales y partidos políticos de izquierda que enfrentaron al régimen para crear otro alternativo. Para constituirse como PRD se conjunta el PMS, el PMT, el PSUM, el PPR, el MRP, el UIC, la ACNR, más adelante se une el PST. El PRD se fundó en la Ciudad de México bajo el lema Democracia Ya, Patria para Todos, con el símbolo del sol azteca con los colores nacionales que por restricciones del PRI se quedó en blanco y negro. Después adoptó el fondo amarillo para quedar en amarillo y negro. La formación de un partido de izquierda surgió a mediados de la década de los 80. Hoy en día, el PRD se enfrenta a un empate catastrófico entre la nueva izquierda y el obradorismo, y este último tiende a proyectarse cada vez más hacia afuera del partido. Actualmente, el Partido de la Revolución Democrática tiene un total de afiliados de 1.242.411 personas válidas hasta el 2020. Partido del Trabajo. El PT nace luego de la coordinación de diversas organizaciones sociales, el 8 de diciembre de 1990, en el auditorio del Plan Sexenal de la Ciudad de México, participando en las elecciones de 1991, en donde, al no lograr la votación suficiente, perdió su registro. Tienen como ideologías construir una nueva filosofía basada en la ética de la honradez, la verdad, la cooperatividad, la justicia, la libertad y la democracia. En pocas palabras, el momento de servir al pueblo, de no servirse del pueblo. El partido hasta el año 2020 tenía un total de afiliados de 448.498 personas. Partido Verde. Fecha de registro 13 de enero de 1993. Fundador Jorge González Torres, expriista, exfuncionario de la Secretaría de la Reforma Agraria a finales de los años 70. Fundó el Partido Verde en 1983, en este entonces bajo el nombre de Partido Verde Mexicano, denominación que luego cambiaría a Partido Verde Ecologista de México. Fue dirigente hasta el año 2001, cuando lo sucedió su hijo Jorge Emilio González Martínez, quien fue presidente hasta 2011. Principios y fundamentos. La esencia y el objetivo de la Alianza Ecologista Nacional es crear conciencia ecológica a nivel nacional. Es un partido político nacional cuya finalidad es la construcción de una nación democrática, libre, igualitaria y transparente. El principal objetivo es la participación política de la sociedad en el cambio de actitudes en vías de un mejor orden político-social que incluya una sana relación con el medio ambiente. Busca promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niños, niñas, adolescentes y ciudadanos, garantizando la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos tanto federales como locales. Desde sus orígenes, el partido busca convertirse en un instrumento político de representación social de las causas ecológicas de nuestro país. Busca la alternativa de participar políticamente para superar los muchos obstáculos que se encontraban al tratar de salvaguardar el medio ambiente. Su ideología: política verde, conservadurismo social, ecologismo y derecha. Movimiento Ciudadano. Fecha de registro el 30 de junio de 1999. Lema: por México en movimiento. Fundadores: licenciado Alexis Mercado Mejía, fundador de Convergencia por la Democracia. Movimiento Ciudadano fue fundado por el político, abogado, diplomático Dante Delgado Ranuaro. Principios y fundamentos. Los principios que guían la acción política no se negocian, se concretan en acciones a partir de los valores que los hacen visibles. Estos son
ciudadanización de la política y participación ciudadana, democracia social, derechos humanos, igualdad de género, desarrollo sustentable, desarrollo democrático y garante del bienestar, Estado de Derecho y gobernabilidad, economía social de mercado, inclusión social y transparencia y rendición de cuentas. Ideología. Suscribe como ideología política los valores y los principios de la socialdemocracia renovada, que consiste en promover la igualdad y la equidad, la protección de los débiles y la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, el pluralismo y la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, entre otros. Reconoce además la necesidad de respetar la libertad individual y la elección personal, pugnando en todo momento por una justicia social para todos los mexicanos. Se resume en socialdemocracia, socialismo democrático, democracia participativa, progresismo, feminismo, socioliberalismo, secularismo, centroizquierda. El movimiento Regeneración Nacional, Morena, nació del anhelo del pueblo de México por vivir en una auténtica democracia, para después convertirse en uno de los movimientos sociales más importantes del mundo, fundado por Andrés Manuel López Obrador el 2 de octubre del 2011, dando inicio al proyecto de regeneración de la vida pública del país y a la Cuarta Transformación. Su actual presidente del partido es Mario Martín Delgado Carrillo. En las elecciones federales del 2018, el partido político Morena encabezó la coalición Juntos Haremos Historia junto al Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, alianza que postula a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. En los comicios celebrados el 1 de julio, Morena se convirtió en la primera fuerza política del país, ganando la presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El 6 de junio del 2021, en las elecciones más grandes de la historia de México, el partido encabezado por Mario Delgado logró un triunfo histórico al ganar 11 de 15 gobernaturas, mayoría en 19 congresos locales y en la Cámara de Diputados. Actualmente Morena pasa por un periodo de reorganización en donde el principal objetivo será crear una alianza popular para lograr que a través de la unión y la movilización el pueblo de México salga a defender al mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de ratificación de mandato en puerta. Morena es el instrumento del pueblo de México, por eso se dice mucho que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Su ideología es nacionalismo de izquierda, reformismo y antineoliberalismo. En el siguiente mapa podemos observar cómo Morena ha ido avanzando en los diferentes estados de la República. También hemos visto que este partido se ha consolidado en los territorios mexicanos, ocupando el espacio que el PRI conservó por muchas décadas. La Cámara de Diputados está compuesta por 500 legisladores electos para un periodo de 3 años y son grupos representados principalmente por Morena, que cuenta con 203, el PAN 113 y el PRI 71. La Cámara de Senadores son los miembros del Senado de la República que son electos para un periodo de 6 años. En total son 128, principalmente 61 por parte de Morena, 25 del PAN y 13 del PRI. En el siguiente mapa podemos observar los gobernantes de las entidades federativas de México y nos damos cuenta que Morena tiene la mayoría en 15 estados, 15 gobernaturas. En el caso de la Ciudad de México, capital del país, se domina como jefe de gobierno. Actualmente es Claudia Sheinbaum y de igual forma es por Morena. Así es como concluimos. Agradecemos su atención. Buen día.